Viernes 27 de diciembre de 2024. Tres mensajes del Evangelio de hoy, tomado del Evangelio de San Juan, capítulo 20, versículos del 2 al 8. El primer día de la semana, María Magdalena echó a correr y fue donde estaba Simón Pedro y el otro discípulo, a quien tanto quería Jesús, y les dijo: «Se han llevado del sepulcro al Señor y no sabemos dónde lo han puesto». Salieron Pedro y el otro discípulo camino del sepulcro. Los dos corrían juntos, pero el otro discípulo corría más que Pedro. Se adelantó y llegó primero al sepulcro. Y asomándose vio las vendas en el suelo, pero no entró. Llegó también Simón Pedro detrás de él y entró en el sepulcro. Vio las vendas en el suelo y el sudario con que le habían cubierto la cabeza, no por el suelo con las vendas, sino enrollado en un sitio aparte. Entonces entró también el otro discípulo, el que había llegado primero al sepulcro. Vio y creyó. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Querida familia, hoy la liturgia nos regala una fiesta bien especial. Hoy estamos celebrando la fiesta de San Juan Apóstol, San Juan Evangelista. Por esa razón, el Evangelio nos presenta el día de la resurrección, día en que Juan entró, vio y creyó. Hay una serie de detalles bellísimos en este Evangelio respecto al apóstol Juan que quisiera que consideráramos juntos. Primero, corre por la santidad. Segundo, debe ser un discípulo amado. Tercero, ver para creer. Vamos con el primer punto. Corre por la santidad. En el Evangelio aparecen básicamente tres personas corriendo: Santa María Magdalena, San Pedro y San Juan. Notemos que el Evangelio comienza diciendo que María Magdalena echó a correr y fue donde estaba Simón Pedro y el otro discípulo. ¿Cuándo hizo esto María Magdalena? Cuando muy de mañana, el primer día de la semana, es decir, el domingo, fue al sepulcro a embalsamar el cuerpo del Señor y se dio cuenta que esta pesada piedra que cubría el sepulcro estaba corrida. Entonces echó a correr donde los apóstoles. Dice el Evangelio también que salieron Pedro y el otro discípulo camino del sepulcro. Los dos corrían juntos, pero el otro discípulo corría más que Pedro. Se adelantó y llegó primero al sepulcro. Amigos, como ven, el Evangelio de hoy tiene una palabra que se resalta: correr. Y para nosotros es importante entender que debemos correr hacia la santidad. De hecho, la tradición nos cuenta que de todos los apóstoles, de los 12 apóstoles, Juan era el más joven. Es decir, el que desde más pequeñito corrió hacia la santidad. Por eso es un gran ejemplo para nosotros hoy. El libro del Cantar de los Cantares, en el capítulo 1, versículo 3, dice: «Llévame, corramos tras de ti». Es precisamente lo que le dice la novia enamorada al novio enamorado, lo que le dice el alma a su amado. Sabemos que el Cantar de los Cantares describe la relación entre Dios e Israel, pero espiritualmente hablando describe la relación también entre Dios y el alma. Entonces el alma mística, el alma enamorada le dice a su amado: «Llévame, corramos tras de ti». Amigos, la enseñanza es clara. La única prisa que debemos tener en la vida es la prisa por la santidad. La única carrera realmente importante que debemos ganar es la carrera para llegar al cielo. Y no entendiendo el cielo simplemente como un gran premio, que lo es, pero entendiendo el cielo como una realidad superior. Porque el cielo no es solamente un estado en el que vamos a vivir eternamente. El cielo es una persona. El cielo es Cristo. Deseamos correr hacia el cielo porque es que cuando nos encontremos con Cristo, en su mirada encontraremos el cielo completo. Entonces, el mensaje, repito, es clarísimo. Hay una única y verdadera preocupación en la vida: correr en pos de la santidad. Lo único que nos debería desgastar realmente en la vida es la búsqueda de la santidad, en el cumplimiento de la voluntad de Dios, en el crecimiento de la fe y en la práctica de las virtudes, especialmente de la caridad. Familia, qué distinto es lo que nos vende el mundo. El mundo nos dice que debemos correr en búsqueda del dinero. Y cuando logramos tener algo, cuando el dinero finalmente está en nuestras manos, cuando el dinero finalmente está en nuestros bancos, qué vacío el que sentimos. Nada nos llena. Tratamos de comprar la felicidad y lo único que compramos es vacíos y vacíos. Nos dice el mundo que corramos detrás del placer. Y entonces empezamos a experimentar un placer pequeño. Después ese placer pequeño me pide uno más grande y uno más grande. Y el placer se constituye en un amo que empieza a subyugarme. Y el placer termina siendo una trampa de la que es imposible salir sin la ayuda de la gracia.
Entonces, corrimos desesperadamente detrás del placer y lo único que encontramos fue esclavitud. O tal vez nos dijeron que debíamos correr detrás del poder y el mundo nos dice que debemos ser poderosos, escalar puestos, tener posiciones, ser reconocidos, aparecer, figurar. Y cuando de repente se tiene todo esto, qué tremendo vacío, qué tremenda soledad, qué doble vida la que llevan tantas personas que hoy son famosas, aplaudidas, admiradas, y que de repente, cuando por ahí en alguna entrevista abren su corazón y revelan lo que hay adentro, nos damos cuenta que son vulnerables, son frágiles, que tienen unos profundos vacíos en sus corazones y no los juzgamos, rezamos por ellos. Pero esto nos ayuda a entender que estas son ilusiones y no podemos correr detrás de esas ilusiones. Debemos correr es detrás de Cristo, que es el único que nos puede llenar el corazón. Recuerdo un sabio sacerdote que nos proponía un ejemplo a este respecto. Nos decía que nos imagináramos que Cristo era una gran luz que estaba en el horizonte y que nuestra vida debería ser correr hacia Él, pero que desafortunadamente el mundo nos ha engañado. Hemos dado un giro de 180 grados, le hemos dado la espalda a Cristo y empezamos a correr detrás de nuestra sombra. Naturalmente, si el sol, si la luz está detrás, entonces la sombra se proyecta hacia adelante de mí. Luego, mientras más corro detrás de esa sombra, más lejos está la sombra de mí. Nos decía el sacerdote que la conversión es un giro de 180 grados, volver a mirar hacia el que es la luz, empezar a correr hacia Él definitivamente, y nos daremos cuenta que mientras más corremos hacia Cristo, esa sombra más se acerca a nosotros, y que justo cuando estemos debajo de esa luz que es Cristo, la sombra estará justo debajo de nuestros pies. Amigos, esa sombra representa la felicidad, representa la libertad, representa el verdadero amor, y resulta que cuando estamos de espaldas a Cristo, cuando corremos de espaldas a Cristo, felicidad, amor, libertad, verdad, están cada vez más lejos de nosotros. Pero cuando vamos hacia Cristo, entonces pareciera que justo en el momento en que estamos debajo de Cristo, es decir, debajo de su voluntad, debajo de sus mandamientos, hemos encontrado finalmente aquello que buscaba nuestro corazón y que buscábamos a través del pecado. La felicidad verdadera, la libertad auténtica, el amor sublime, un amor generoso, un amor que te abraza como jamás nadie te ha abrazado. Por eso, como Juan, hoy debemos correr detrás de Cristo. Segundo, debe ser un discípulo amado. Amigos, el Evangelio nos dice que Simón Pedro y el otro discípulo, a quien tanto quería Jesús, salieron corriendo hacia el sepulcro. Noten esta bella expresión, el otro discípulo a quien tanto quería Jesús. Otras traducciones dicen a quien tanto amaba Jesús. La tradición ha reconocido en esta persona al apóstol Juan. De hecho, es una expresión que aparece 6 veces en el Evangelio de San Juan. Y San Juan nunca se menciona a sí mismo por su nombre en el Evangelio. Esto naturalmente lo hace por humildad. Pero volvamos al tema del discípulo amado. Hoy la liturgia nos propone al apóstol Juan para que lo imitemos. Y entre muchas razones por las cuales podríamos decir que el Evangelio lo llama discípulo amado, entre las muchas razones por las cuales Jesús le llamaba así mi discípulo amado, podríamos resaltar fundamentalmente 3. En el Evangelio de Juan, en el capítulo 13, versículos del 23 al 26, aparecen 2 de ellas. Estamos en el contexto de la última cena. Y lo primero que hace este discípulo amado es obedecer a Pedro. Una primera característica que yo quisiera resaltar hoy del apóstol San Juan. En el contexto de la última cena, dice el Evangelio que uno de sus discípulos, el que Jesús amaba, estaba en la mesa al lado de Jesús. Obviamente Juan. Simón Pedro le hace una seña y le dice, pregúntale de quién está hablando. Familia, esto sucede inmediatamente después de que Jesús ha dicho que uno de sus apóstoles lo va a traicionar. Y entonces, noten lo que sucede. Pedro le dice a Juan que le pregunte quién era y efectivamente Jesús le va a contestar que es Judas. Pero acá lo interesante es que Juan obedece a Pedro. Y en el Evangelio de hoy, de hecho, vemos que Juan llegó primero al sepulcro, pero por respeto con Pedro no entró. Esperó que primero entrara Pedro. Familia, el Papa es el sucesor de Pedro y le debemos una enorme reverencia, un enorme respeto. Pedirle al Señor que le ayude al Papa Francisco a tomar las mejores decisiones en este momento de tanta confusión para la Iglesia. Suplicarle diariamente al Señor la asistencia del Espíritu Santo para Él. Desde el primer día de su pontificado, Él nos ha pedido que oremos por Él. Hagámoslo entonces. Pero hay otra característica del discípulo amado, y es que es un discípulo eucarístico. Noten que Juan pudo preguntarle a Jesús aquello que Pedro le dijo que le preguntara,
porque Juan estaba al lado de Jesús y Jesús estaba confeccionando la Eucaristía. El Evangelio sigue diciendo que Juan recostó sobre el pecho de Jesús su cabeza y le dijo: Señor, ¿quién es? El Señor le respondió: es aquel a quien dé el bocado que voy a mojar. Y mojando el bocado, lo toma y se lo da a Judas, el hijo de Simón Iscariote. ¿Ven? Juan es el discípulo eucarístico, el que obedece a Pedro, pero también el eucarístico, porque está al lado de la Eucaristía y está recostando su cabeza en el pecho de Jesús y está teniendo intimidad, trato íntimo con el Señor. Aprendamos de Juan ese amor y esa devoción a la Eucaristía. Aprendamos de Juan a recostar nuestra cabeza en el pecho de Jesús y a escuchar los latidos de su corazón. Aprendamos de Juan a hablarle de las cosas más íntimas y a escuchar al Señor también en sus intimidades. Debemos decir también que Juan es el discípulo mariano. Recordemos en el Evangelio de Juan, capítulo 19, versículos del 26 al 27, estamos en el Calvario, justo antes del momento en que Jesús iba a morir. Sucede lo siguiente: Jesús, viendo a su madre y junto a ella al discípulo a quien amaba, dice a su madre: mujer, ahí tienes a tu hijo. Luego dice al discípulo: ahí tienes a tu madre. Y desde aquella hora el discípulo la acogió en su casa. ¿Ven qué hermoso esto? Juan es el discípulo amado. Y lo es entre muchas otras razones. Primero, porque obedece a Pedro, porque lo respeta. Segundo, porque ama la Eucaristía, está cerca de la Eucaristía, tiene intimidad con Jesús y Eucaristía. Y tercero, porque recibe a María y la lleva a su casa. Debemos ser como Él, discípulos amados, profundamente amantes del Papa, profundamente eucarísticos, profundamente marianos. Tercero, ver para creer. El Evangelio concluye diciendo que Juan entró también al sepulcro, vio y creyó. Querida familia, esta es una expresión tremendamente importante, porque en este mismo capítulo 20 del Evangelio de San Juan, en la segunda aparición del resucitado a sus apóstoles, cuando el Señor recrimina la incredulidad del apóstol Tomás, le dice en los versículos 28 y 29 lo siguiente: porque has visto, has creído. Dichosos los que no han visto y han creído. Familia, Juan vio y creyó. El Señor dice: dichosos los que creen sin haber visto. Estamos hablando de Juan como un tipo, como un modelo de discípulo, que debemos ser como él, discípulos amados. Pero noten que Juan también tuvo su momento de crisis de fe. También necesitó ver para creer. Lo que estamos diciendo es que aún a pesar de todas las cualidades que hemos descrito de Juan, a pesar de todo lo que hemos resaltado de su figura, él seguía siendo un discípulo que necesitó caminar más y más hacia la santidad. Él necesitó ser un apóstol que superó las pruebas de fe que todos necesariamente vamos a tener. Juan tuvo que ver para creer, aunque el Señor dirá que bienaventurados los que creen sin haber visto. Juan, siendo discípulo amado. Entonces, queridos amigos, tranquilos. Hay momentos donde tenemos nosotros también crisis de fe y el Señor socorre nuestra débil fe, se nos manifiesta. Qué rico que tuviéramos el nivel de santidad suficiente para creer sin ver. Hay muchos santos que lo han tenido. Ese nivel de fe que les hace dar pasos incluso en la más completa oscuridad. Pasos decididos hacia el Señor sin saber y sin ver nada hacia adelante. Pero también sucede que grandes santos han tenido que ver para creer. Amigos, si han tenido crisis de fe, como yo las he tenido, como todos las hemos tenido, no se preocupen. Solo tienen crisis de fe las personas que tienen fe. El Señor viene a socorrernos, el Señor viene a ayudarnos, el Señor viene a confirmarnos en la fe. El Señor viene, si es necesario, a mostrarnos. Si no fuimos capaces de creer antes de ver, entonces nos mostrará para que veamos y creamos como el apóstol Juan. Eso sí, mantengamos un corazón humilde y un corazón dispuesto, porque también sabemos que hay personas que aunque vean frente a sus ojos a Jesús resucitado, no creerán, como fue el caso precisamente de los soldados que estaban guardando el sepulcro. Vieron a Jesús resucitado e inmediatamente se fueron donde los sumos sacerdotes a contar lo que sucedió y se dejaron sobornar y terminaron diciendo que en realidad los apóstoles se habían robado el cuerpo del Señor. De manera que lo más perfecto sería creer sin necesidad de ver.
Sin embargo, muchos de nosotros necesitamos ver para creer. Pero cuidado, que también puede suceder que haya personas que aún viendo a Dios actuar y manifestarse portentosamente, no creerán, porque finalmente la fe es una decisión que se toma en el corazón. Oremos. Amado Señor, hoy te suplico que me ayudes a lanzarme decididamente en búsqueda de la santidad. Solo te quiero a ti. Quiero que tú seas mi único deseo. Quiero que perderte sea mi único temor. Quiero que poseerte sea mi única ambición en la vida. Quiero ser como el discípulo amado, como Juan, profundamente enamorado del Santo Padre, por quien oro. Sé que no es perfecto como ninguno de nosotros lo somos, pero te suplico permanentemente por él. Te suplico la asistencia de tu Espíritu Santo sobre él. Quiero ser profundamente eucarístico, visitarte más en el Santísimo Sacramento del altar. Finalmente, quiero amar a tu madre como el discípulo amado la amaba. Quiero llevarla conmigo a mi casa. Quiero vivir permanentemente con ella para que ella me enseñe a caminar hacia ti. Finalmente, reconozco que en muchas ocasiones he tenido que ver para creer. Hoy te quisiera suplicar que me concedas una fe tan grande que no necesite ver, que me basta creer tus palabras para saber que sucederá lo que me has prometido. Señor, dame lo que me pides y pídeme lo que quieras. Amén. Recordemos entonces, primero, corre por la santidad. Segundo, debes ser un discípulo amado. Tercero, ver para creer. Compromiso. Vas a visitar a Jesús Eucaristía antes de terminar este año y le vas a suplicar la gracia de ser un discípulo amado. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.